en Cristo. Así es que a compartir todo el mundo. Yo ya hice mi parte. Mientras tocaba la música de introducción, fui y compartí el mensaje con algunos de mis amigos y lo puse en mi muro. Así que si tú haces lo mismo, seguro que Dios nos ayudará para que el mensaje llegue a mucha más gente y muchos más sean también edificados y edificadas. Bueno, hoy empecé unos minutos tarde, pero aquí estamos. Siempre decimos en México al pie del cañón, y en este caso al pie de la computadora, ¿verdad? Compartiendo en línea nuestro estudio bíblico de hoy. Vamos a comenzar, si están conmigo, y nos adentramos en lo que es el estudio bíblico. Empiezo con la introducción. Para las mujeres que buscaban en la tumba a Jesús, ¿te recuerdas cuando las mujeres fueron a la tumba? Lo más glorioso fue oír: no está aquí, ha resucitado. Para ellas eso fue lo más glorioso. Sin embargo, para nosotros el día de hoy lo más glorioso es saber que Cristo ha resucitado y hoy vive en nosotros. ¿Qué te parece esa declaración? Eso es para nosotros, o debe de ser, la buena nueva más gloriosa. No solamente que Cristo resucitó, porque claro que resucitó, pero Cristo resucitó y hoy vive en cada uno de nosotros. Nos ha hecho uno con Dios y a Dios uno con nosotros. Así que titulé el estudio bíblico de hoy: sus hijos, el varón perfecto. Cuando hablamos de sus hijos, pues tú ya sabes a quiénes nos referimos. A aquellos santificados, justificados por el Señor Jesucristo. Cristo hizo todo esto por nosotros, los hijos de Dios. Ahora, ¿quiénes son los hijos de Dios? Tú me has oído mucho decirlo. Yo considero que Cristo hizo a toda la humanidad hijos de Dios. Habíamos muchos que no lo sabíamos, pero ya lo sabemos. Pero igual hay muchos que hoy no lo saben y necesitan que alguien les comparta una página como esta, que alguien les comparta un estudio bíblico como este, y ellos puedan enterarse. Esta es la lección número 21 de la Escuela de Transformación, sus hijos, el varón perfecto. Aquí está Yelitza, me imagino, que dice a través de la página: son todos bienvenidos. Gracias, pastora Yelitza. Bueno, hay una escritura ahí que vamos a leer en Efesios capítulo 4 y versos 13 al 16. Nos lo van a poner mi asistente muy eficaz en esta noche y doy gracias a Dios por ella. Dice: hasta que, esto es Efesios 4:13 y vamos a ir hasta el 16. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Nota ese hasta que. Ahí es importante notar eso, porque si no notamos eso nos vamos de largo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Siguiente verso dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y el verso 16 dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan
mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todo esto se hace por Cristo y se hace en amor. Así que vamos entonces al primer punto. Siempre trato de traerte 3 para hacer más clara la enseñanza. Recuerda el título: sus hijos, el varón perfecto. Y vamos a ir al primer punto. Cristo venció la muerte. ¿Lo puedes decir así ahí conmigo donde estás? Cristo venció la muerte. Y la pregunta que pudiéramos hacernos: ¿desde cuándo o cuándo fue que Cristo venció la muerte? Bueno, ahí tenemos varias escrituras que nos van a comprobar que Él venció la muerte desde que resucitó. Mira estas escrituras que vamos a ver. Empezamos con Hechos 2:24. Este es el mensaje que Pedro estaba dando acerca de Cristo y su resurrección, y dice: al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible, esa palabra, era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por quién? Por la muerte. Todos sabemos que Cristo fue a la cruz y literalmente murió y fue sepultado, pero aquí dice Pedro que Cristo soltó los dolores de la muerte, los reventó, porque era imposible que fuera retenido por ella. La siguiente escritura la tenemos en Mateo 26:6 y hasta el 8. Ok, un momentito. Ok, Mateo 28, perdón. 28:6. Yo dije, la apunté mal en la otra nota, pero es Mateo 28, 6 al 8. Mira este anuncio que dio el ángel. Este fue el anuncio a las mujeres. Y les dijo: no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid y ver el lugar donde fue puesto el Señor. El 7 dice: y vayan pronto y díganle a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de ustedes a Galilea, allí le verán, he aquí, yo se los he dicho. Y el 8 dice: entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, el siguiente verso va a decir que se les apareció el Señor, y ya sabemos esa parte que también es muy importante. Pero aquí vamos a concentrarnos en estas que tenemos. La siguiente es Primera de Corintios 15:20. Estamos hablando del primer punto: Cristo venció la muerte. Y entonces en este verso que sigue, 1 Corintios 15:20, dice: mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Esta escritura lo que quiere decir es que Cristo Jesús es el primero en resucitar a esta vida gloriosa, a esta vida eterna, a esta vida completa, a esta vida perfecta que se vive en el reino de Dios. Cristo, las primicias para que después viniéramos los demás. Ese es el primer punto, lo que podemos hablar aquí. No voy a detenerme mucho porque tengo más que hablar más allá. Vamos al segundo punto. Este es: Cristo venció la muerte. El segundo es: Cristo destruyó la muerte. No solamente Cristo venció la muerte, pero Cristo destruyó la muerte. Y aquí estamos hablando, y puse la nota ahí para no confundirnos, no la muerte física, porque todos nosotros que tenemos un cuerpo humano, pues un día este cuerpo humano se va a terminar, llega al fin de su tarea
de su misión aquí en la tierra, y el cuerpo ya no nos puede sostener más y el cuerpo tendrá que acabarse. Pero cuando dice aquí que Cristo destruyó la muerte, no está hablando de la muerte física, sino la muerte espiritual. Y pudiéramos preguntarnos, ¿cuándo destruyó la muerte? Y la respuesta que nos da la Biblia sería, ¿cuándo destruyó a todos sus enemigos? Y aquí vamos a avanzar. En este punto 2 tenemos varias escrituras a ver. En la primera, en Mateo 22, 44, mira lo que dice la escritura, que repite una escritura del Antiguo Testamento y dice, dijo el Señor a mi Señor. ¿Me la pones por favor de las notas? Yo la puse en las notas y ahí está en la nueva versión internacional. Mira esta escritura que copié de la nueva versión internacional. Me gustó mucho, pero es la misma idea. Pero dice, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha. O sea, esto lo que está diciendo es, el Padre le dice al Hijo. Eso es lo que quiere decir el Señor le dijo a mi Señor, porque el que estaba escribiendo esto fue David. Siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Nosotros solamente hoy pudiéramos hacernos la pregunta, ¿cuándo le dijo el Padre a Cristo estas palabras? Y lo que podemos pensar es cuando Él resucitó de la tumba, después de los 40 días que se presentó ante sus discípulos y ascendió al trono, ascendió a ese reino celestial del Padre, y el Padre le dice, siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por estrado de tus pies. ¿Cuáles eran los enemigos principales del Señor? Obviamente, como dice ahí en las notas, los religiosos de su tiempo. Esos eran los enemigos acérrimos. La Biblia dice que el pueblo le seguía de buena gana. Pero los enemigos más odiosos fueron los religiosos de su tiempo, que aunque para ellos Dios lo había enviado, ellos nunca quisieron entrar en el plan de Dios. Entonces, vamos a ver algunas escrituras. Mateo 23, 13. Dice, palabras del propio Señor Jesucristo. Mas, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Muchos versos en este capítulo 23 empiezan con la palabra ay, o con las palabras ay de ustedes. ¿Por qué? Por las cosas que ellos hacían, por la forma como ellos se revelaban al plan maravilloso que Dios les estaba trayendo para que ellos fueran parte, pero no quisieron. Como la gallina, dijo el Señor, junta sus polluelos debajo de sus alas, yo quise hacerlo con ustedes, pero no quisieron. Brincamos a los versos 31 hasta el 36, y dice, así que dan testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Siguiente, vamos a ir hasta el 36. 32 dice, ustedes también llenan la medida
de vuestros padres, de los padres de ustedes. Mira cómo les dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Ahí en ese verso mucha gente dice, ya ves, ahí está el infierno. Pero infierno aquí se refiere a la Gehenna, que es un lugar de tormento, un lugar de castigo, y no necesariamente ese infierno que te contaron a ti. Ellos iban a caer en un infierno, te aseguro, iban a quedar ahí en ese infierno de sufrimiento que venía para Jerusalén. Sigamos el siguiente verso. 34 dice: por lo tanto, he aquí, yo les envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos matarán y crucificarán, y a otros azotarán en vuestras sinagogas y perseguirán de ciudad en ciudad. 35. Para que venga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, ¿te recuerdas de Abel? El hijo de Adán, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron entre el templo y el altar. Terminamos en el 36. De cierto les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Me pasas una, por favor? Y préstame el spray. Gracias. Déjeme tomar un poquito de agua. Muy bien. Avanzamos. Estamos hablando de los enemigos acérrimos del Señor Jesucristo, y como el Padre le dice: siéntate a mi lado de honor hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cuándo fueron destruidos estos enemigos? En el año 70 de nuestra era. Ese fue el año que estos enemigos fueron destruidos, conforme a la historia y conforme a lo que Cristo bien claramente les había explicado. Recuerda esa fecha, 70 DC. Mira lo que dice en Mateo 24, y vamos a leer desde el 29 al 34. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, estamos hablando de la gran tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Saludos, amado Eugenio, también para ti. Verso 30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Siguiente. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo al otro. Verso 32. De la higuera aprended la parábola. Aprendan la parábola de la higuera. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Nota que por años yo he oído predicar de esta frase, cuando Jesús se refirió a la higuera como una parábola, diciendo aprendan. Cuando ya la higuera está tierna y brotan las hojas, ya saben que está cerca el verano. He oído a muchísima gente decir, la higuera es Israel, entonces cuando vean que se está preparando es que ya viene el tiempo del fin.
En mi opinión personal, tú puedes diferir y yo respeto tu opinión, pero yo creo que no se refería a Israel, se refería a la higuera. Él dice de la higuera. Esta gente era gente agricultora, tenían árboles, frutales, etc. Y lo que el Señor les dice, ustedes son sabios, ya saben que cuando a la higuera le brotan las hojas, ya saben que el verano está cerca. Sigamos leyendo el 33. Así también, ustedes, cuando vean, fíjate lo que dice, ustedes cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca, a las puertas. Verso 34, que aquí para mí es realmente el más significativo. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Miren, amados, déjame esa escritura ahí. Muchísima gente, ustedes han oído predicar diciendo que la gran tribulación ya viene. Y yo te puedo decir que yo creo con toda sinceridad que ese es un hecho pasado. ¿Por qué? Este verso que está aquí está diciéndonos que Cristo le dice a la gente a la cual Él le estaba hablando, y dice, de cierto les digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Saludos a mi amado Willy. Dice, saludos querido pastor y hermanos, un abrazo virtual a la distancia. También para ti, Willy. Qué alegría saber que estás aquí. Entonces, mira, hoy no te puedo hablar con todos los detalles, pero en mi libro, que ya está a punto de salir, sí hablo con mucho detalle. Y hablo con mucho detalle, te voy a decir por qué. Porque por años he visto a predicadores decir, bueno, yo sé esto, pero no lo quiero contar, porque se van a enojar algunos conmigo, voy a perder algunas amistades, etc. Pero si es algo que se debe contar, mira, yo estoy en una edad que necesito contar todo lo que Dios me ha dado, porque no tengo tan pocos años. Así que te lo voy a contar. ¿Por qué? ¿Por qué te digo que la gran tribulación no es para nosotros, sino que es un hecho que ya sucedió? Porque Cristo en este verso lo deja bien claro. Yo les digo de cierto que no va a pasar esta generación. Esos, los que estaban escuchando. Alguien me dirá, pastor, ¿cómo puedo yo ver que esto es verdad? Solo te pido que hagas este pequeño ejercicio, como se lo pido a mucha gente con las que hablo. Lee el capítulo 24 de Mateo. Léelo entero. Te lo lees en 15, 20 minutos. Y solo que cuando lo leas, dile al Espíritu Santo, Espíritu Santo, enséñame, y hazte una pregunta cuando vas a leer el capítulo y pregúntate esto. ¿Qué si Jesús le estaba diciendo esto a la gente que Él estaba hablando? Porque yo creo que el Espíritu Santo te va a demostrar que sí, en verdad, Cristo le estaba diciendo esto a ellos, a la gente que estaba ahí, y que esta gran tribulación sucedió, de hecho, en el año 70. Tú puedes buscar en la historia, haz un Google, Jerusalén 70 DC, y te va a salir toda esta gran tribulación que en verdad vino, pero que vino como resultado de ese juicio, juzgando a los enemigos que no querían que Cristo reinara. Allí, lo importante para nosotros, y ya vamos a llegar en un momento al tercer punto, pero allí
Cristo con su manifestación, o sea, al manifestarse trayendo este juicio que en verdad vino por el general romano Tito sobre Jerusalén, pero allí en su manifestación destruyó también la muerte. Con su manifestación no solamente destruyó a todos sus enemigos, por eso es clave esto del año 70, porque Dios le había dicho, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a todos tus enemigos debajo de tus pies. Porque allí iba a suceder algo, que Cristo iba a poder vencer finalmente y totalmente la muerte y se iba a poder impartir en nosotros. Vamos a ver estas escrituras que tenemos aquí. Primera de Corintios 15, 26. Mira lo que dice. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Te recuerdas lo que dijo el Señor a mi Señor? Siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos por debajo de tus pies. Y entonces aquí, Corintios 15, 26 dice, el último enemigo que será destruido es la muerte. Vamos al siguiente, segunda de Timoteo 1, 10. Dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición, la manifestación, la venida de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, fíjate esa frase, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Te lo digo más claro, quitó la muerte en esa venida, en esa manifestación, en ese juicio, cuando juzgó a sus enemigos, también destruyó la muerte, y no solamente quitó la muerte, sino sacó a la luz, hizo posible la vida en vez de la muerte y la inmortalidad. Por eso tú y yo, amado hermano, tenemos inmortalidad. No que nuestro cuerpo nunca se va a morir. Tenemos inmortalidad porque somos de Dios. Somos de Cristo porque Cristo quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Siguiente verso en Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Aquí hay algo muy profundo, pero lo veremos en otra ocasión, porque nota que dice que los hijos llegaron a participar de carne y sangre. Quiere decir que antes no eran cuerpos, lo que quiere decir es que vinieron a ser humanos. Y también Cristo participó de lo mismo, también vino a ser un humano para destruir, en otra ocasión tocaremos más a fondo eso, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hay mucha gente que dice, oye, me estás destruyendo al diablo. Pues aquí dice que lo destruyó. El diablo, ya sabes que no es ese personaje con cola y tenedor. El diablo es el adversario. Y todavía nosotros podemos hacerle al diablo cuando caminamos como adversarios a los planes de Dios. Saludos para Cecilia, que nos manda saludos. También Lidia nos dice amén. Gracias, Lidia. Tenemos la última escritura de este segundo punto. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Tampoco queremos. Ahora, antes de leerte esta escritura, igual que con Mateo 24, yo quiero que te sitúes.
Porque Pablo le dice a Timoteo que fuera un buen ministro de la palabra, y le dice que un buen ministro es el que divide correctamente el mensaje. Y dividir correctamente es poner para el tiempo que era lo que era para ese tiempo, y para otro tiempo lo que es para otro tiempo. Y aquí con 1 de Tesalonicenses 4, quiero que te sitúes, o que nos situemos, y que veamos que Pablo le escribe esta carta a la iglesia en Tesalónica. Y a ellos es que les habla este capítulo 4 también, y les dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Los que duermen quiere decir los que ya se les había acabado el cuerpo. Para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Siguiente, porque vamos a ir hasta el 18, hasta el final del capítulo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, para ellos este hecho era un hecho. Ellos sabían que Jesús murió y resucitó. Pero nota lo que les dice: así también, así como murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, a los que ya se les había acabado el cuerpo. Siguiente verso. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor. Pablo les dice a esta gente de Tesalónica en aquel tiempo, allá en el primer siglo, antes del año 70, y les dice: por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, fíjate cómo dice, no te lo puedo explicar más claro porque ahí lo lees tú mismo. Les dice Pablo: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Nota: por años te han predicado a ti y a mí y a muchos que este pasaje lo estamos esperando hoy. Pero ¿qué razón tendría Pablo de decirle a la gente que le escribe esta carta que estaban esperando, ellos que quedaran estaban esperando la venida del Señor, si esto iba a suceder 2000 años más adelante o quizá aún más? ¿Qué caso tendría hablarles a ellos si no creyeran que la venida era inminente? Sigamos adelante. Verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Siguiente. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, fíjate, los que vivimos en aquel tiempo les escribe, los que hayamos quedado hasta ese tiempo, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. De esta escritura, a muchos de nosotros nos dijeron: viene el Señor y vámonos, nos lleva volando. Pero no dice que nos lleva volando, solamente dice a ellos que recibirían al Señor en las nubes, para recibir al Señor en el aire, en la atmósfera, y así estaríamos siempre con el Señor. Verso el 18. Nota que le dice esto a ellos, en primer lugar. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. ¿Cómo te lo puedo decir más claro? Si esto no fuera para ellos, ¿para qué Pablo les dice aliéntense con esto? La gente iba a decir: pero esto, hermano Pablo, no es para allá, para el año 2020 o 2050, en un año por allá. Pues sí, hermano, será por allá en el 2060. Entonces pásame las potato chips, pásame las papitas. Esto no me incumbe a mí, no es para mí.
Pero claro que no era así. Eso era para ellos, porque ellos estaban esperando la inminente venida del Señor. No una venida como ellos esperaban, quizá que fuera un reino militar que aplastara a todos las armas que había. No, es un reino espiritual. Cristo dijo, como te decía la semana pasada, mi reino no es de este mundo. Saludos para Sofía Zurita, que nos manda saludos desde Orange. Un abrazo también para ustedes, Sofía. Qué alegría. Vamos al tercer punto y ya vamos a ir en la recta final. Cristo se manifestó en el varón perfecto. Ahora, te voy a decir cuál es mi principal razón para hablarte de esta venida del Señor en el año 70, de esta manifestación, de este juicio y de esta revelación, cuando destruyó a sus enemigos y cuando quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. ¿Por qué es tan importante que cerremos ese ciclo, amados hermanos? Porque si no lo cerramos, vamos a seguir todavía esperando que suceda algo que ya sucedió, date cuenta. Pero en esta manifestación, Cristo pudo entonces manifestarse en el varón perfecto. Leamos la escritura que tenemos ahí, 1 Corintios 15, versos 20 al 28. La vamos a leer y luego la vamos a ver brevemente. Dice, mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Ya lo sabían, ya lo sabemos nosotros. Pero nota esto, primicias de los que durmieron es hecho. Adelante. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ya sabemos que fue por Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo, ¿qué tantos? Todos serán vivificados. Nota por un momento que esta escritura nosotros la leemos en futuro, porque ellos la tenían que leer en futuro. ¿Por qué la leían en futuro? Porque obviamente cuando Pablo les decía esto, no había venido esta manifestación del Señor de traer el juicio que había dicho sobre Jerusalén, y no había derrotado a todos sus enemigos, no había quitado la muerte y no se había podido manifestar en todos sus hijos como el varón perfecto. Por eso esta escritura la pone en futuro cuando dice entonces en Cristo todos serán vivificados. Avancemos. Nota que dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. ¿Por qué? Porque fue el primero en resucitar. Te lo dije desde que empezamos la lectura. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Lo están notando? Luego los que son de Cristo. ¿Cuándo? En su venida. ¿Cuál fue la venida? Yo espero que hayas estado escuchando lo que hemos estado diciendo. En esa venida, en esa manifestación, cuando vino a juzgar a sus enemigos, a quitar la muerte y a poder impartirse en todos para hacernos ese varón perfecto. Sigamos entonces. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿Te llega? ¿Te llega? Porque el Padre dijo, ponte aquí a mi lado de honor hasta que ponga a todos tus enemigos. Y dice, porque preciso, verso 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, como vino y en verdad derrotó a todos sus enemigos.
Verso 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Pero para por un momento ahí. ¿Te fijas que nosotros todavía decimos esto en muchísimas iglesias, pensando que esto va a ser un día? Y lo seguimos postergando y lo seguimos pasando al futuro. Pero ellos, Pablo les dice en Tesalónica, a los tesalonicenses, estén vigilantes porque ya en este tiempo estamos esperando esa venida del Señor. Y Cristo les dice en Mateo 24, de cierto les digo que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Bueno, dice ahí en esa manifestación, en esa venida, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Avancemos. Verso 27 dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Aquí pudiéramos parafrasear, porque Dios sujetó todas las cosas debajo de Cristo o a los pies de Cristo. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, a Cristo, claramente se exceptúa aquel que le sujetó a Él todas las cosas. ¿Te fijas el juego de palabras? Dios le hizo que se sujetaran todas las cosas debajo de los pies de Cristo. Pero el verso, por alguna razón, nos aclara y dice, pero obviamente el que le dio el poder de sujetarle todo, se exceptúa y dice, pero el Padre no está incluido en esto. Sigamos al último verso, 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Yo sé que alguien dirá, mire pastor, ahí dice esto en futuro. Quiere decir que entonces esto es algo que estamos esperando, porque aquí dice que entonces en ese tiempo el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Pero si has estado poniendo atención, te das cuenta que todo estaba apuntando hacia esa manifestación donde el Señor venía a cumplir lo que dijo que le iba a suceder a Jerusalén. Y venía a destruir a todos sus enemigos, a destruir la muerte y a poder impartirse. Como ya sucedió, entonces el Hijo mismo también se ha sujetado al Padre, le ha entregado todo al Padre. ¿Para qué? Nota esta maravillosa expresión. Para que Dios sea todo en todos. Por eso hoy vivimos en el glorioso reino de Dios, donde Dios es todo en todos. Examinando este mismo pasaje, ahora sí lo pasamos a las notas, vamos a ver que en los primeros versos, verso 20 y 21 de este capítulo, nos enseña que Cristo es el primero en resucitar a esta vida plena, perfecta y eterna. En el verso 22 nos deja claro que esta vida plena nos llega solo por Cristo, llega a la humanidad solo por Cristo. Así, igual que a la humanidad en Adán le llegó la muerte, a la humanidad en Cristo nos ha llegado la vida. Yo no sé si a ti te da gozo, pero a mí me alegra mucho. Me alegra ser predicador de buenas noticias. Me alegra ser mensajero de buenas nuevas y contar a la gente de la reconciliación. El verso 23, de este mismo capítulo, nos deja claro que cada uno en su debido orden. Obviamente Cristo resucitó primero
y luego en su venida, en esa manifestación, todos los que son de Cristo. Por eso Pablo les decía a los tesalonicenses, no quiero que se entristezcan por los que ya duermen, porque ya viene el Señor, porque ya viene su venida y Él va a resucitar espiritualmente, dar la vida plena y eterna a todos los que son de Cristo. Entonces, esto, amada familia, sucedió cuando en su venida, en su manifestación y en su aparición. Leamos estas escrituras cerrando este punto entonces. Mateo 24, 30 al 34. Mateo 24, 30 y vamos a ir hasta el 34. Entonces, esto es lo que Cristo le dice a la gente de su tiempo, a las que les estaba hablando lo que le iba a suceder a Jerusalén. Y entonces les dice a ellos, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Siguiente verso. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo al otro. Verso 32. De la higuera prendan la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Sepan que el verano está a las puertas. 33. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca. ¿Qué está cerca? Su venida. Les dice a ellos. Les dice a ellos en aquel tiempo, en el primer siglo. Cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. Y el verso 34 otra vez repite, te lo leo 2 veces, 3 veces, para que tengamos la posibilidad de que nos llegue más luz. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La otra escritura, 1 Tesalonicenses 4, ahora solo vamos a leer 13 al 18. 13 al 18 de 1 Tesalonicenses. Tú has oído esta escritura muchas veces. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El verso 18, por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Leemos también Apocalipsis 1:7 y estamos ya casi llegando al final. En Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. ¿Quiénes le traspasaron? Los que le clavaron, los que le pusieron la lanza, los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y tenemos una última escritura en este punto, en 1 de Pedro 3:4 y luego los versos 9 y 10. En el verso 4 del capítulo 3, creo que era, dame 2 de Pedro 3, creo que esa en la primera,
nota lo habían puesto mal. Segunda de Pedro 3:4, ahí está. La gente decía Pedro, que la gente decía, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde? No que va a venir, no que se va a manifestar, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ahora sí, en ese mismo capítulo, los versos 9 y 10. Pero Pedro dice, el Señor no retarda su promesa. ¿Su promesa de qué? Su promesa de su venida, de su manifestación, Según algunos la tienen por tardanza. Pero nota que Pedro también está hablándole a una iglesia en el primer siglo, sino que es paciente para con nosotros. Alguien preguntará, ¿y será que no es paciente con nosotros en el año 2021? Claro que sí, pero este verso se los estaba hablando primero a ellos. Y les decía, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en el verso 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Por qué habla de elementos deshechos, ardiendo y la tierra quemada? ¿Te recuerdas que Cristo dijo, no quedará aquí piedra sobre piedra? Y si tú estudias un poquito y vas a una buena enciclopedia o al mismo Google y buscas Jerusalén 70 DC, vas a encontrar todo este panorama así exactamente como Pedro lo describe y como el Señor también lo describió. Saludos a nuestra hermana Carmen Villatoro. Dice amén, así como creo que habla de las vírgenes. Bueno, vamos a la conclusión. Yo estoy llegando ya al fin. Nosotros somos, amados hermanos, somos el cuerpo de Cristo. Y como somos el cuerpo de Cristo, somos ya ese varón perfecto. Ahora, no es en nuestra humanidad. El varón perfecto está en nuestra parte espiritual. Allí no nos falta nada. Allí ya sabe todo lo de Dios. Nuestra humanidad no. Nuestra humanidad va despertando con la luz que Dios nos está trayendo cada día, y si tú la tomas y si tú la examinas y si tú le preguntas al Espíritu Santo si estas cosas son así. Pero es importante que sepamos que una vez que Cristo trajo esta manifestación, Él manifestó el varón perfecto porque Él está ya en nosotros, y porque con su manifestación en esa venida, Él derrotó a sus enemigos, quitó la muerte, y entonces nos hizo a todos nosotros uno con Dios, y a Dios uno con nosotros. La iglesia en transición, y cuando hablo de la iglesia en transición, estoy hablando de la iglesia desde la crucifixión del Señor Jesucristo hasta el año 70. Tú sabes que murió en el año 33 y se manifestó la venida o la manifestación o el juicio en el año 70, 40 años exactos. Y Cristo dijo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Una generación son 40 años y sucedió ahí. Pero la iglesia en transición, la iglesia en ese tiempo era edificada, pero había un hasta qué. Mira Efesios, leamos ya por último las últimas escrituras. Efesios 4, 10 al 12. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero vamos, ¿tenemos ahí el verso 13 o lo tenemos después? ¿Podemos ponerlo? No lo tengo todavía, pero después lo tengo. Ok, pongámoslo después, porque en el verso 13 viene algo. Pero entonces en Santiago 5, 7 al 9 también dice: por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. ¿Cuál venida? Esa venida que ellos esperaban. Santiago en este sentido no nos habla tampoco a nosotros, le habla a los esparcidos, a los que estaban por todos lados en ese tiempo, y a ellos les dice: hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Verso 8. Tengan también ustedes paciencia y afirmen los corazones de ustedes, porque la venida del Señor se acerca. Verso 9. Hermanos, no se quejen unos contra otros, para que no sean condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. O sea, ya está muy cerca. Pero en Efesios 4 que leíamos, 4 del 10 al 12, dice que Dios dio a todos los ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero en el verso 13, ellos vivían esperando algo, porque el verso 13 dice: ¿hasta qué? Estaban capacitando a los santos, ¿hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Con esto lo que quiero decirte es que nos hemos pasado siglos diciendo: la iglesia, los ministerios, los ministros, estamos capacitando a los santos. Pero pregunto yo, ¿a dónde los hemos llevado? ¿A dónde? Podemos enseñarles toda la Biblia al revés y al derecho, pero me queda claro que hasta que no reconozcamos que este es un hecho ya consumado por Cristo y no algo por consumarse, que nos llegó en Cristo la unidad de la fe, pero solo cuando despertamos a esta realidad, nos llegó el conocimiento del Hijo de Dios, nos llegó que ya nos hizo ese varón perfecto y que nos dio la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto, amado hermano, no te lo puede dar ningún hombre. Esto no lo da ninguna iglesia, esto no lo da ninguna denominación. Esto tiene que ser por la obra de Cristo. Leamos otra vez en 1 Tesalonicenses 4, pero ahora solo el 16 y 17. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mira esta palabra que me encontré y me fue revelación. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y ese seremos arrebatados, en mi punto de vista, es la misma palabra que Pablo usa en 1 Corintios 15, y va a ser la última escritura, 15, y vamos a leer del 51 al 58. 1 Corintios 15, 51 dice: he aquí, les digo un misterio. Otra vez, por favor, amada familia, ponte los lentes de leer como si Pablo le estuviera diciendo estas palabras a la iglesia de aquel primer siglo, porque en realidad le estaba diciendo estas palabras a la iglesia del primer siglo. Y dice: he aquí les digo un misterio, no todos dormiremos,
Pero escucha esta palabra, fue la que me conmovió. Pero todos seremos transformados. Esa es la transformación que yo te digo que ningún ser humano no la puede dar. Esa transformación viene a través de la luz de Cristo en nosotros para transformarnos en ese varón perfecto. Sí, vamos a seguir leyendo hasta el 58. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos, la palabra, transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Otra vez, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Terminamos en el 58. Así que, amados míos, amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que el trabajo de ustedes en el Señor no es en vano. Le enviamos saludos a nuestra hermana amada Alicia Arenas y a su esposo también, Raúl. Saludos también para ti. Llego al final de los finales. Pudiéramos hacernos la pregunta, ¿qué fue lo que llegó con la manifestación de Cristo? ¿Qué fue lo que llegó en el 70? ¿Qué fue lo que llegó cuando Cristo manifestó su vida? Yo te voy a decir lo que llegó. Llegó para toda la humanidad la vida en Cristo, la vida plena, la vida perfecta, el varón perfecto, el ser uno con Dios y que Dios sea uno con nosotros. Yo honestamente espero que Dios se revele a tu vida y quiero hacer una oración para que eso suceda. Amado Padre, oro por cada uno de mis hermanos y mis hermanas, tu amada familia aquí en la tierra. Oro que este mensaje pueda ser un mensaje de luz para que alumbre nuestros corazones y podamos entender todo lo que tú ya has hecho de nosotros en Cristo Jesús. Tú que me conoces, sabes, amado Padre, que doy esta clase, esta impartición, sin ningún motivo oculto, solo con un deseo grande y profundo de que la luz de Cristo brille en nuestros corazones y descubramos que sus hijos ya hoy somos ese varón perfecto. No porque ningún hombre nos hizo, sino porque esta es obra tuya, Padre amado, en tu reino glorioso y eterno. Gracias, amado Padre, en el nombre, en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos amén.